Vamos a hablar del terrorismo de pretexto religioso. Vamos a intentar analizar los planes de seguridad y protección ante el terrorismo, muy especialmente del programa de actuación del Gobierno vasco para promover la convivencia junto a la comunidad islámica vasca y el plan estratégico contra el islamismo radical. Compañero, encantado de saludarle. Pues muchísimas gracias. Encantado de poder compartir un panel tan prestigioso profesionalmente y encantado de poder estar con ustedes hoy, aunque sea desde Washington, donde apenas son las 4:30 pasadas de la madrugada. Agradecer a Óscar Echevarría la amabilidad de invitarme a este foro y permitirme además hacerlo a distancia por mis actuales circunstancias personales. Así que muchísimas gracias, eskerrik asko. Bien, pues quizá por poder de algún modo situar o enmarcar el contexto de, a buen seguro, otras contribuciones, querría rápidamente señalar, en primer lugar, que estamos en este momento en los primeros años de lo que podremos considerar como la cuarta fase del yihadismo global y de la amenaza terrorista que es inherente a este fenómeno. La primera fase del yihadismo global se inicia pues, con la configuración ideológica de este movimiento y con la aparición misma de Al-Qaeda en la segunda mitad de los años 80, y es una fase que culminó con los atentados del 11 de septiembre en Nueva York, Washington y Pensilvania. Es una fase en la que Al-Qaeda en particular, pero también algunas otras organizaciones relacionadas con Al-Qaeda, aunque en ese momento hablar de yihadismo global era prácticamente hablar de Al-Qaeda, consiguieron penetrar en Europa y establecer asentamientos especialmente en 4 países, Reino Unido, Alemania, Italia y España. A mediados de la década de los 90 es cuando se establece la célula de Al-Qaeda en España, que será desmantelada poco después del 11 de septiembre. Bien, este primer periodo termina con el convencimiento en muchos sectores del ámbito, tanto de inteligencia, de seguridad en general, académico y profesional, con el convencimiento de que Al-Qaeda se había situado en una posición de práctico desmembramiento, de que el fenómeno de terrorismo asociado al yihadismo global quedaba básicamente reducido a la actividad células independientes, eventualmente lo serán también de individuos actuando de manera solitaria, aunque esa estrategia se introduce más adelante, y que estábamos ante un fenómeno de carácter amorfo, ya desprovisto de liderazgo, de organización y de estructura. Bien, nada más lejos de la realidad. Lo que la segunda fase del yihadismo global trajo con nosotros fue una Al-Qaeda que se adaptó a las circunstancias de la pérdida del santuario afgano, a las dificultades de un entorno crecientemente hostil, y en ese proceso de adaptación se descentralizó, estableció conexiones, vínculos con otras organizaciones, asimismo yihadistas, de su propia órbita, y el resultado de todo ello acabó en el ámbito europeo traduciéndose en, entre otros atentados, los de Madrid en el año 2004,
o Londres en el año 2005, momento a partir del cual las dificultades para operar hacen que se introduzca esta estrategia de inspiración de actuaciones por parte de actores solitarios, de células independientes. Bien, cuando acaba esta fase, en el año 2011, con la muerte de Osama Bin Laden y el inicio de las mal llamadas todavía primaveras árabes, volvió a extenderse un discurso de acuerdo con el cual Al-Qaeda, el yihadismo global, nada tenían que ver con lo que estaba ocurriendo en distintas sociedades del norte de África y de Oriente Medio, que eso suponía la decadencia definitiva de este movimiento y que además estábamos ante un movimiento que había perdido su liderazgo con el abatimiento de Osama Bin Laden. Bueno, la realidad de las cosas otra vez resultó que, lejos de desarrollarse los acontecimientos en la tendencia indicada por estas observaciones de entonces, ¿cuántas veces no habrán leído ustedes que el yihadismo global pues había desaparecido en la práctica de la escena geopolítica en el norte de África y en Oriente Medio en aquellos primeros momentos de la segunda década del milenio actual? En lugar de discurrir las cosas en ese sentido, lo que tuvimos fue justamente lo contrario. A partir del año 2012, con el inicio de la guerra en Siria, asistimos a la mayor movilización yihadista jamás ocurrida en el ámbito occidental, especialmente en el ámbito de Europa occidental, con un flujo verdaderamente extraordinario de miles de combatientes terroristas extranjeros partidos de Europa hacia Siria e Irak para unirse a Al-Qaeda o a las entidades relacionadas con Al-Qaeda, y poco después a Estado Islámico, la mayor de las entidades que desarrolló sus actividades allí y tuvo parcialmente éxito a la hora de establecer su califato entre el año 2014 y el año 2019, y constituyó también una tercera fase en la que el número de víctimas provocado en el ámbito de Europa occidental por el yihadismo global, por el terrorismo yihadista emanado del yihadismo global, pues creció respecto a la década anterior, aunque al día de hoy todavía los atentados de Madrid siguen siendo el mayor episodio de terrorismo yihadista que hemos conocido en el ámbito de Europa occidental, al menos en suelo de Europa occidental. Bien, el califato fue desbaratado, el líder de Estado Islámico, estamos en una tercera fase que destaca sobre todo por la división del yihadismo global en dos grandes bloques, pues había sido abatido, y de nuevo entramos en un tiempo en el que vuelven a aparecer reflexiones que cuestionan la persistencia del yihadismo global con la capacidad para seguir ser en el futuro una fuente de amenaza terrorista para el mundo occidental en general y para Europa occidental en particular. Bueno, la realidad de este cuarto periodo en el que actualmente nos encontramos es que no solo existen dos sectores dentro del movimiento yihadista global y de sectores que compiten entre sí, que pugnan por la hegemonía de este movimiento, sino que además existen entidades yihadistas, es cierto que más vinculadas históricamente a Al-Qaeda
que recientemente al Estado Islámico, que parecen estar desarrollando sus actividades con relativa independencia de uno u otro sector. En cualquier caso, las vicisitudes por las que ha atravesado el Estado Islámico con la pérdida de su califato, combinadas con la estrategia que ha venido desarrollando Al-Qaeda de reestructurarse, reorganizarse y la existencia en estos momentos de zonas de conflicto que del ámbito de Oriente Medio se trasladan al este de África, que han hecho que la zona del Sahel y de África Occidental sea en este momento probablemente la más pujante a efectos del yihadismo global, aunque, como digo, también en esa zona compiten dos estrategias con estilos diferentes a la hora de ampliar sus áreas de influencia y el retorno de los talibanes al poder en Afganistán con un creciente espacio que facilita la movilización de Al-Qaeda y de entidades relacionadas con Al-Qaeda, hacen que las cosas a medio y largo plazo no vayan a resultar lisonjeras cuando hablamos de la eventualidad de que exista una reducción en la amenaza del terrorismo yihadista para Europa Occidental. Lo que sí tenemos en el conjunto de Europa Occidental en este momento es una serie de preocupaciones que básicamente tienen que ver con, en primer lugar, la actual actuación de células independientes y de actores solitarios, toda vez que en estos momentos en concreto ni Estado Islámico ni Al-Qaeda tienen o la capacidad o la voluntad de llevar a cabo atentados de gran envergadura en sociedades occidentales. En segundo lugar, existe en el conjunto de Europa Occidental una preocupación grande con los combatientes terroristas extranjeros partidos del continente y que eventualmente de uno u otro modo retornen y puedan actuar, pues bien sea como emprendedores de nuevas células, bien como agentes de radicalización o bien, como ocurrió en el caso de Barcelona y Cambrils o en el caso de la célula de Ripoll, para ser más exactos, como enlaces entre una célula terrorista y el mando de operaciones externas de una determinada organización. Es cierto que a esta preocupación en el conjunto de Europa Occidental se añade en este momento la que se deriva de la pauta de excarcelaciones de individuos que han sido condenados a lo largo de la última década en el contexto precisamente de esta movilización yihadista y que muy probablemente en Francia, en Bélgica, en Alemania, Reino Unido, en España también, van a salir de prisión sin haberse desradicalizado y en algunos casos probablemente con elementos añadidos de odio y resentimiento tras su paso por los centros penitenciarios. Y en conjunto también preocupa la reproducción dentro de Europa Occidental, no ya fuera del ámbito de Europa Occidental, sino dentro de Europa Occidental, la reproducción de este fenómeno yihadista y de la amenaza terrorista inherente al mismo, por la vía de, por un lado, precisamente la radicalización que tiene lugar en los ámbitos penitenciarios, en un ámbito más general, la radicalización en un segmento social especialmente sensible y vulnerable, como se ha demostrado a lo largo de la pasada década, que es el constituido por las segundas generaciones, por descendientes de inmigrantes procedentes de países mayoritariamente musulmanes y que han nacido o crecido en nuestras sociedades, pero que se encuentran
entre dos culturas y no siempre de fácil conciliación, y a menudo susceptibles o vulnerables a la influencia, y este es el último factor al que quería aludir, a la influencia de entornos permisivos en relación con el yihadismo, a la influencia de sectores que se presentan no abiertamente favorables a la violencia y el terrorismo, pero que consiguen desarrollar actividades que doctrinal e ideológicamente están muy próximas al mismo y que facilitan extraordinariamente los procesos de radicalización. Y me refiero pues, a los movimientos islamistas en general y a las congregaciones o a los actores de carácter salafista que existen en el ámbito europeo y que, por ejemplo, en determinados escenarios como el de Cataluña en España, pues tienen una presencia verdaderamente extraordinaria y quizás solo comparable a la que en o alrededor de Birmingham, dentro de Inglaterra, en el ámbito del Reino Unido, se da. A menudo tiende a extenderse la idea de que cuando se trata de combatir a los yihadistas, en la medida en que son salafistas yihadistas, la actuación junto a aliados como los salafistas menos violentos puede reportar beneficios importantes a medio y largo plazo. La realidad de esta estrategia en los países europeos en los que se ha llevado a cabo es justo lo contrario, que se ha empoderado a las vistas sin que el fenómeno yihadista haya remitido. Muchísimas gracias por la atención. Seguro que habrá detalles en los que sea posible entrar en el conjunto del panel y al hilo de otras intervenciones. Y muchas gracias. Muchas gracias, profesor Reinares. ¿Iniciamos un breve turno de preguntas o continuamos? Lo digo para que el profesor pudiera descansar, pues son las 4 de la mañana en Washington. No se preocupen, yo ya no vuelvo a descansar. De acuerdo, pues hacemos las preguntas entonces al final. Seguidamente, tiene la palabra. Yo. ¿Sí? Egunon a todos. Bueno, dos cositas. La primera, mi agradecimiento también a la organización, a USEC, por la invitación a participar en el Congreso. Y la segunda es que, bueno, por la composición del propio panel, me voy a centrar en el título del panel, ¿no? Los planes del Gobierno vasco y de la Ertzaintza contra el terrorismo de pretexto religioso. En 2005, la Unión Europea presentó su estrategia contra el terrorismo yihadista, ¿no? En esa estrategia, o en ese plan, sí, la Unión Europea definía cuáles eran los 4 grandes pilares muy conocidos, muy públicos, sobre los que debía pivotar la estrategia de los Estados y de los propios cuerpos policiales en la lucha contra el terrorismo, los conocidos como prevención, protección, persecución del delito y respuesta ante los atentados terroristas, o preparación de la respuesta ante eventuales atentados terroristas. Y ya entonces la Unión establecía, bueno, digamos, una prioridad especial, una atención especial al pilar de la prevención, porque decía, y cito textualmente, que, bueno, que había que evitar que las personas se convirtieran en terroristas abordando específicamente las causas profundas que hacían o que inducían a los procesos de radicalización. Esa es la clave, ¿no? Actualmente creo que todas las policías de la Unión estamos inmersos, digamos, en trabajar, en detectar, en prevenir, en detectar y en tratar esos procesos de radicalización previos a la comisión de los atentados terroristas. Eso nos ha obligado, a la Ertzaintza también, a adelantar, digamos, nuestros propios procesos de inteligencia e investigación hasta una fase casi predelictiva, ¿no?
Eso por un lado, y nos ha obligado también a solicitar o a pedir la colaboración de otras instituciones y otros profesionales, porque el proceso de radicalización en sí mismo es un proceso social, es un proceso humano al final, y requiere de la participación para su tratamiento, desde luego, de expertos profesionales de la sociología, de la educación, de la psicología, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en ese contexto, con esa filosofía transversal y multidisciplinar, el gobierno vasco publicó en 2018 el plan de actuación del gobierno vasco para promover la convivencia contra o frente al terrorismo de pretexto religioso. Este plan tiene dos objetivos concretos. Uno, pues casi lo define el propio título, que es la plena integración de todas las comunidades en la sociedad vasca, y el otro, la garantía y el mantenimiento de las condiciones de máxima seguridad posible frente al terrorismo de pretexto religioso. Y establece una metodología concreta. La metodología que propone es la de la colaboración. La máxima colaboración en dos vías, ¿no? Una interna, digamos, o hacia adentro de la propia sociedad, en el sentido de conseguir lograr la colaboración con todas las instituciones vascas implicadas y, muy importante, con la propia comunidad musulmana vasca, que debe ser también un actor importante en ese plan y en los objetivos marcados. Y, por otro lado, la colaboración hacia afuera, exterior, ¿no? De manera que se promueve la máxima coordinación y colaboración policial a todos los niveles, desde lo local hasta lo internacional, pasando, por supuesto, por la colaboración con el resto de fuerzas de seguridad. Bien, ese plan está dividido en 4 ejes de intervención. Uno de ellos es el de la integración social, otro de ellos es el de la prevención socioeducativa. Hay un plan o un eje de intervención específico de seguridad, que es en el que me voy a centrar, evidentemente, por lo que me toca, y un último eje de intervención político, de actuación político-institucional, digamos. Pero antes de pasar al tema de la seguridad, en el que detallaremos un poco el plan estratégico contra el islamismo radical, sí quería mencionar uno de los avances o uno de los desarrollos más importantes de ese plan de actuación del Gobierno vasco, como es la presentación en 2018 de la Comisión Asesora A2. Por definición, esta comisión es un órgano colegiado de participación, cooperación y asesoramiento de las políticas públicas de las instituciones vascas en su relación con las comunidades islámicas de Euskadi, ¿no? Está, no sé si dirigido, pero sí desde luego liderado por la Secretaría de Transición Social y Agenda 2030 y cuenta con la participación de varios departamentos, ¿no? Filosóficamente coherente con lo que es el plan, ¿no? Participa en el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, participa el Departamento de Seguridad, Salud, Educación, participan las 3 diputaciones vascas y participan también los ayuntamientos a través de un representante de Eudel. Pero sobre todo, y fundamental, esa comisión asesora 2 tiene una representación potente y representativa, vamos a decir, de la propia comunidad musulmana vasca. De manera que esa comisión se convierte en el nexo institucional de colaboración entre el Gobierno vasco y la comunidad musulmana en Euskadi. Bueno, simplemente citar algunos de los hitos o algunos de los éxitos o algunos de los avances que se han podido conseguir en cuanto a integración a través de la intermediación de esta comisión. Pues, por ejemplo, la progresiva implantación de la comida halal en el sistema educativo vasco, o la resolución hace unos pocos años, en mitad de la pandemia, cuando los desplazamientos eran mucho más complicados, cuando la repatriación de los cadáveres era prácticamente imposible porque Marruecos había cerrado la frontera, etcétera. Pues la intermediación para conseguir que determinados ayuntamientos en varias localidades de los 3 territorios históricos dejaran una parcela para implantar cementerios
cementerios islámicos que, como todos saben, pues tienen una serie de requisitos que deben cumplir para acogerse o para, bueno, ser aceptados por la religión musulmana. Bien, pasamos ya a la parte, digamos, al eje de intervención de seguridad, y lo primero que tenemos que decir es que ese eje de intervención se articula en la Ertzaintza a través del Plan Estratégico contra el Islamismo Radical. Este plan se presentó, de hecho, se aprobó en 2015, años antes del propio plan de actuación del Gobierno vasco, y venía a recoger y sistematizar en un plan formal y estratégico para la Ertzaintza determinadas actuaciones que ya se venían realizando anteriormente, pero que no estaban ordenadas o conjuntadas en un plan específico. También, como el propio plan, como la estrategia de la Unión Europea se divide en los 4 pilares conocidos: prevención, protección, persecución del delito y respuesta. Y también, como la Unión Europea proponía, o siguiendo ese mandato, se hace especial hincapié en la prevención. Tenemos diferentes programas, planes de actuación dentro del pilar de la prevención, y voy a citar solo algunos de ellos. Para empezar, el diagnóstico general fue que desconocíamos mucho sobre la comunidad musulmana, sobre el Islam y sobre sus costumbres, ¿no? Por tanto, se inició un programa de formación específica, en principio interna en la propia Ertzaintza, pero extensible, y que se ha extendido, de hecho, a todos aquellos agentes, instituciones, tanto públicas como privadas, implicadas por su relación con la comunidad musulmana. Como decía, empezamos por los propios agentes de la Ertzaintza, a los que se ofreció esa formación. Se ha formado también a muchos agentes locales, de los que veo alguna representación por aquí, agentes de seguridad privada, en instituciones penitenciarias, también se ha formado a los funcionarios de prisiones, se ha formado en el ámbito educativo también, etcétera, etcétera, etcétera. Otro ejemplo es también el tema de los centros de menores, a los educadores de los centros de menores. Se ha formado a todas aquellas instituciones y personas que están implicadas por su relación con la comunidad musulmana, y siempre con la intención de establecer vínculos o lazos de colaboración permanente con ese objetivo común de prevenir, detectar y tratar o revertir los procesos de radicalización que se pudieran encontrar. Otro eje de intervención también importante dentro de este capítulo de la prevención es el de la sensibilización social, la concienciación de la sociedad vasca en parámetros de integración con la comunidad musulmana en nuestro entorno, ¿no? Para ello se han organizado o participado en eventos organizados por otros, en varios eventos a lo largo de este tiempo, ¿no? Hemos organizado sendos congresos sobre el islamismo, tanto en el 2016 en Vitoria-Gasteiz como en 2018 en Donosti, y se ha participado en otros eventos también, como el último de ellos en noviembre de este último año, 2021, titulado Desmontando prejuicios sobre el Islam, que tuvo la participación, o que obtuvo la participación en su presentación por parte del vicelehendakari primero y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka. En este tipo de eventos, además de la propia integración de la comunidad musulmana, también tratamos aspectos relacionados como la xenofobia, la islamofobia, etcétera, ¿no? Otro de los programas, otro de los ejercicios laborales que tratamos son los programas de prevención junto con la comunidad musulmana, atendiendo a ese mandato, digamos, del plan general de colaboración máxima hacia adentro, ¿no? Voy a poner también algunos ejemplos, como puede ser un programa que tienen las propias comisarías de la Ertzaintza de visitas a las mezquitas de su demarcación, ¿no? De manera que se establece un vínculo directo entre las comunidades islámicas locales y la comisaría de su demarcación, en la que se atiende a sus inquietudes, a
las quejas, a los planteamientos que puedan generar, las vicisitudes del día a día de la mezquita, tratando así de establecer ese vínculo necesario, vínculo personal necesario para, bueno, como previa a la colaboración. Voy a hablar también de una dinámica de colaboración que tenemos con el Euskal Bilgune Islamiarra, el EBI, por su acrónimo, Consejo Islámico Vasco. Es un consejo representativo, digamos, de la comunidad musulmana de Euskadi, que nos ayuda, nos acompaña a colaborar con la Ertzaintza en dinámicas o intervenciones locales cuando la comunidad musulmana y la comunidad nativa pues no acaban de llevarse bien, o tienen problemas de integración, o tienen quejas vecinales, etc. Pero además también nos ayuda en esos programas formativos que antes he citado, de manera que las costumbres musulmanas o la perspectiva desde la propia comunidad musulmana también se traslada a los que reciben la formación. Y también me gustaría citar el aula permanente contra la radicalización. Existe un problema generalizado, conocido por todos, que es el de los menores no acompañados que acaban acogidos en los centros de menores, en este caso vascos, ¿no? Por su condición, por su doble condición de menores, por tanto susceptibles a los mensajes que les puedan llegar desde el exterior, y no acompañados y acogidos con cierto desarraigo familiar y ciertas condiciones sociales pues, muy específicas, consideramos que es un colectivo especialmente vulnerable, y por eso en su día planteamos un aula permanente contra la radicalización en la que intentamos dotar a esos menores no acompañados de ciertas herramientas para hacer frente a ese eventual mensaje radicalizador que les pueda llegar muy probablemente a través de las redes sociales. En cuanto a colaboración, pues la Ertzaintza participa activamente en todos los foros en los que tiene acceso. De hecho, participa de las bases de datos de señalamientos nacionales, participa del sistema de información Schengen desde hace unos años, coordina sus investigaciones a través del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, en el que también, a través del cual también comparte también la lista única y común de combatientes terroristas extranjeros, que está un poco enlazada en todos los foros que tiene permitidos, además de las propias comisiones y subcomisiones de coordinación en las que participa con el resto de cuerpos policiales. Y por último, también, digamos, entrando también en este capítulo predictivo o preventivo, vamos a decir, pero una labor más sorda, más policial, más habitual, es la monitorización constante en el tiempo, además, sostenida en el tiempo, sobre los indicadores o sobre los procesos de radicalización que han mostrado algún indicador en algún momento en torno a los colectivos más vulnerables, ¿no? Ha hablado el profesor Reinares de los condenados por delitos terroristas, de los excarcelados tras condenas de delitos terroristas. Habría que añadir también aquellos presos, aquellos reclusos que sin haber estado condenados por un delito terrorista sí han mostrado en su fase en prisión o durante su condena, durante el tiempo de condena, sí han mostrado unos indicadores, unos signos de que ha podido iniciar un proceso de radicalización en prisión, y por tanto hay que mantenerlo bajo supervisión dentro y cuando sale de la cárcel, ¿no? También existe un tipo muy particular y muy extendido en los últimos años en lo referente a los atentados terroristas, que es el de los inestables, digamos, inestables sociales, inestables psicosociales. Al final no queda muy claro todo ello,
con una religiosidad islámica subyacente, ¿no? En muchas ocasiones, en los últimos años, se están produciendo ataques normalmente producidos con medios muy básicos, muy rudimentarios, en los que incluso las autoridades de los países europeos no son capaces de dilucidar si la motivación principal es islamista o yihadista, o si la motivación principal es un desequilibrio mental que en muchas ocasiones se suele producir. En ese sentido, pues bueno, si cuando la Ertzaintza también detecta personas con cierta inestabilidad social o psíquica, con signos de violencia y esa religiosidad subyacente o explícita en sus actuaciones contra la Ertzaintza, por ejemplo, contra las patrullas de protección ciudadana, pues bueno, establece la monitorización pertinente. Hemos hablado antes también de los combatientes terroristas extranjeros, de los entornos de los combatientes terroristas extranjeros una vez de que se han ido, por si pudieran ser procesos, entornos o focos de radicalización. Bueno, la casuística es infinita. Luego, cada información, cada input que recibe la Ertzaintza sobre indicadores posibles de radicalización es analizado, monitorizado y seguido, digamos, en el tiempo. Está mirando Raúl a la hora, voy a acabar prácticamente, pero bueno, todavía me queda hacer dos menciones muy pequeñitas sobre el resto de las fases: la protección, la persecución y la respuesta. Voy a ser muy breve. La protección, evidentemente, se valora la amenaza. Ahora mismo que estamos con el nivel 4 de amenaza terrorista en todo el Estado, se valora semanalmente esa amenaza, y cada nivel de amenaza supone la activación de una serie de medidas de protección que, en el caso de la Comunidad Autónoma de Euskadi, es la Ertzaintza la encargada de implementar. De hecho, tiene su propia normativa para implementar esas medidas recogidas en el Plan de Protección y Prevención Antiterrorista recientemente actualizado. En ese sentido, bueno, como resumen, venimos a decir que esa protección se establece y se realiza por parte de la Ertzaintza en Euskadi. La persecución, desde luego, se establecieron o se especializaron grupos específicos de investigación especializados en el terrorismo yihadista y en la financiación del propio terrorismo yihadista, y mantienen colaboración con el resto de cuerpos policiales a nivel estatal y a nivel internacional. Y respecto a la respuesta, bueno, existen unos protocolos de las 3 divisiones de la Ertzaintza, coordinados a su vez, y los vamos testando en sucesivos simulacros de atentado terrorista en los que participan las 3 divisiones y en los que se busca, digamos, testar esos protocolos y esas normativas internas para mejorarlos si es menester. Y siempre con el objetivo de dar una respuesta eficaz, una respuesta policial eficaz a un eventual atentado terrorista, de ofrecer un apoyo, un servicio a las víctimas y a los familiares, a los eventuales víctimas y los familiares de esos atentados, y de dar una respuesta comunicativa completa que informe, que no alarme y que suscite o incite a la colaboración ciudadana. Sé que la explicación de planes estratégicos es un poco áspera, pero bueno, espero haber sido suficientemente sintético. Muchas gracias a la organización y bueno, quedo a disposición para cualquier pregunta o aportación. Eskerrik asko. Gracias. Muchas gracias, Aitor. Si os parece, dejamos el turno de preguntas para la finalización de todas las intervenciones. Seguidamente tiene la palabra Rafael, cuando usted quiera. Sí. Hemos cambiado un poco el orden de intervención siguiendo el protocolo universitario, ¿no? Buenos días. Yo soy Rafael Pérez Garnacho, soy el comisario jefe de la Brigada Central Primera, y con los chavales que están conmigo trabajamos lo que es el terrorismo internacional y, en particular, el terrorismo yihadista. Esta es la Comisaría General de Información.
Vamos a ver, nosotros cuando nosotros intervenimos, salvo excepciones, intervenimos cuando ya la radicalidad de un individuo ya se está manifestando a través de una actividad delictiva. Y digo salvo excepciones porque luego describiré una herramienta que sí que venimos utilizando, que no sirve para desradicalizar, pero sí que se ha demostrado que sirve para impedir que determinados elementos empiecen a radicalizar su entorno. Ahora os lo explico. Estos son los puntos que quiero desarrollar muy rápidamente, porque creo que tengo 12 minutos para explicar todo lo que hacemos en la brigada. ¿Por qué somos un objetivo de yihad? Los perfiles de la amenaza, es decir, lo que estamos persiguiendo realmente. Los actores que intervenimos en la lucha contraterrorista, en particular contra el yihadismo. Las herramientas en la lucha contraterrorista y luego pues, algunos resultados, algunas estadísticas que yo creo que son ilustrativas para comprender el fenómeno. ¿Por qué España es un objetivo de yihad? Bueno, esto es un cajón desastre porque aquí realmente cabe todo. Yo he escuchado audios y vídeos de combatientes que dicen que tienen que recuperar el Al-Ándalus, entran por medio Ceuta y Melilla, los destacamentos de los militares españoles en misiones también. En fin, la consigna que Bin Laden dio en su momento de atacar al enemigo lejano. Hay un cajón desastre enorme que puede justificar que somos el occidente odiado, ¿no? Esto hace que estemos en un nivel 4 de amenaza terrorista. Pero yo es que creo que llevamos casi más de 10 años con el nivel 4. A lo mejor tenemos que darle una vuelta a esto y reconsiderar. Los niveles los establece el Ministerio del Interior en función de las aportaciones que hacen los cuerpos y fuerzas de seguridad. Todos aportamos un estado de la amenaza y en función de esas aportaciones, de esas informaciones, pues el Ministerio evalúa y dicta si seguimos en el mismo nivel o no. Yo creo que llevamos más de 10 años o más, yo creo que más. Pues estos son los perfiles que nos interesan. Primero, las células y los actores solitarios locales autorradicalizados, que son peligrosísimos, y aquí incluiría las personas estas que tienen alguna deficiencia y que tal, que es un fenómeno nuevo que vamos a tener que clasificar y observar y analizar. Las células vinculadas orgánicamente a grupos terroristas, luego los retornados, como ha explicado el compañero, de zonas de conflicto, y los yihadistas liberados de prisión, que aquí también hay que darle una vuelta a esto. Bueno, vamos con el primero. Bueno, pues son personas que tienen un rechazo, una frustración, marginales, un poco de todo, ¿no? La captación se puede realizar, yo creo que de 3 formas. La primera es el contacto físico. Nosotros lo hemos visto eso en operaciones que hemos hecho en Madrid, la Operación Gala, en el 2014, cuando se funda el Estado Islámico, se polariza el tema radical islámico y empiezan a desfilar familias, hombres, mujeres, incluso niños, que se marchan para allá, hacia Siria, por Marruecos o por Turquía, etc. Ahí se produce, por ejemplo, en esa operación, la captación es personal, directa, a través de las inmediaciones de las mezquitas y de los centros religiosos, en las teterías, en las cafeterías, en los parques. Ahí es donde se produce una captación que yo digo que es de contacto físico. Luego está la de redes sociales, que a partir de 2014 precisamente también se acentúa muchísimo. Prácticamente el 80% de las captaciones que se realizan de este tipo de perfil se produce a través de las redes sociales. Y luego importante el tema de prisiones. Nosotros estamos trabajando muchísimo con los grupos de control de los centros penitenciarios, porque efectivamente allí se está produciendo un fenómeno de radicalización y de captación, como bien decía también el compañero. Son presos que entran en preventiva o condenados ya en los centros penitenciarios y que tienen contacto con chavales que están allí por delincuencia común, que tienen un estado de frustración, etcétera, y que son caldo de cultivo ideal para propagar el mensaje, ¿no? Bueno. Las células configuradas y vinculadas orgánicamente a grupos terroristas como el Daesh o Al-Qaeda. Bueno, aquí me estoy refiriendo pues, a los atentados, por ejemplo, que se cometieron
en París en el 2015 contra Charlie Hebdo, o que en este caso pues, es un tema de Al-Qaeda, o a los atentados de París de noviembre de 2015, que en este caso, bueno, lo de Bataclan y todo eso, que estaban atribuidos o están atribuidos al Estado Islámico. Este es otro perfil que también nos interesa y nos preocupa muchísimo. Y estos son los foreign fighters, es decir, los combatientes extranjeros. Bueno, nos preocupa muchísimo porque bueno, tienen ya un entrenamiento militar, regresan como refugiados, muchas veces con documentación falsa, y bueno, es muy difícil acreditar el rol que han estado desempeñando cuando se encontraban allí en zona de combate. Uno de los detenidos que hicimos en Almería, Abdelbari, es un egipcio con nacionalidad británica. Con este chaval fue fácil porque se hacía fotos con cabezas cortadas allí y tal, y bueno, de alguna manera allí fue fácil, ¿no? La sección de análisis operativo que depende de mí ha hecho ahí un pequeño análisis interesante sobre el perfil de los retornados, de los combatientes extranjeros retornados. Como veremos, hay una mayoría de hombres, pero también hay mujeres, y ahí tenemos desglosados un poco por la edad, ¿no? Donde es prácticamente entre 30 y 39 años el grueso, y entre 40 y 49 años el grueso también de varones. Y luego lo que hablábamos de los centros penitenciarios. Efectivamente, allí se está produciendo un caldo de cultivo importante, donde se está trasladando los mensajes radicales, donde se está captando y donde nos preocupa realmente. Es decir, nos preocupa tanto la salida de aquellos detenidos, procesados, inculpados y sentenciados, que al cabo de 8 años o 6 años, o muchas veces incluso menos, van a salir. No sabemos cómo van a salir, estamos muy en contacto con los grupos de seguimiento de instituciones penitenciarias, nos preocupa ese perfil, y dentro también de lo que es prisiones nos preocupa todos esos delincuentes comunes que han tenido contacto y se han vinculado y han tenido relación con estas personas radicales, ¿no? Bueno, estos son los actores que intervienen en lo que es la lucha contra el terrorismo. El CITCO, el Centro Nacional de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, que aparte de realizar las valoraciones a las que hacía referencia antes para determinar cuál es el nivel de amenaza, también pues, viene a hace informes para el Ministerio del Interior, etcétera, etcétera. Es un organismo muy interesante, pero también coordina el esfuerzo y las investigaciones que las diferentes fuerzas y cuerpos de seguridad venimos realizando. La Comisaría General de Información, a la que pertenezco yo, el Servicio de Información de la Guardia Civil y luego las policías autónomas, Mossos d'Esquadra y Ertzaintza. Instituciones penitenciarias lo quiero citar también porque estamos trabajando mucho y la verdad es que se están volcando, hay programas formativos con ellos también y bueno, es un aspecto que no podemos obviar. Y luego, a nivel de inteligencia, yo quiero citar también la labor importante que viene desarrollando el Centro Nacional de Inteligencia y el centro del CIFAS, que son el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas. Esto es el panel, así general, a lo mejor se me ha ido alguno, pero este es el panel de los principales actores que están implicados en este proceso de combate. La Audiencia Nacional, porque todos los delitos de terrorismo que a partir del 571 en adelante se tienen que instruir en la Audiencia Nacional, son 6 juzgados. Algún juzgado de la Audiencia Nacional tiene incluso varios jueces de refuerzo, me parece que el 6 tiene ahora dos jueces de refuerzo, y la Fiscalía. La Fiscalía es muy importante porque la Fiscalía coge la investigación desde su inicio, sigue lo que es la instrucción en la Audiencia Nacional, luego nos solicita y nos requiere para la elaboración de informes de cara al juicio oral y se implica en lo que es el juicio oral para intentar la condena de los procesados. Creo que hay unos 19 fiscales que se dedican al tema del terrorismo. Vamos a hablar ahora rápidamente de las herramientas. Bueno, a nivel preventivo, pues hay planes de prevención y protección antiterrorista, los controles de las fronteras inteligentes, los controles dentro de lo que es el territorio nacional,
Se trata de proteger pues, las instalaciones básicas, centrales nucleares, grandes eventos, etcétera. Y esto es desde el punto de vista ya de la investigación, que es aquí donde entra concretamente mi brigada. Nosotros lo que hacemos es, hemos elaborado una estrategia que es la desarticulación temprana de la amenaza, me gusta llamarlo así. ¿Qué pasa? ¿En qué consiste? Pues esto es que en cuanto que vemos que hay una presunta actividad delictiva, en cuanto que vemos que tenemos delante un grupo o un individuo radicalizado hacemos acopio de los elementos de prueba y de los elementos de información que podamos y lo neutralizamos. ¿Qué pasa? Pues que muchas veces es difícil construir el muñeco y llegar con una buena investigación bien probada, todo bien tal, en tan poco tiempo. Pero preferimos actuar así porque, sobre todo, con los actores solitarios son imprevisibles y no podemos arriesgarnos. Bueno, ahí tenemos lo que es la investigación propiamente dicha a nivel nacional, la investigación que también desarrollamos a nivel internacional y luego aquí voy a hablaros de una herramienta a la que aludía antes, que es interesante y que nos está ayudando mucho en los procesos para evitar el radicalismo en determinadas zonas. Me estoy refiriendo a las expulsiones administrativas. La expulsión puede ser judicial o administrativa. La judicial la dictamina un juez en función de una condena, tiene que ser más de un año, creo, y puede sustituir la pena por la expulsión de ese individuo. Ahí no jugamos nosotros. Nosotros jugamos en la expulsión administrativa. Nosotros, cuando hay un individuo que hemos trabajado, que hemos investigado y que la acusación no viene lo suficientemente armada, cuando lo pasamos a disposición de la Audiencia Nacional, abrimos sistemáticamente un expediente de expulsión. Nos apoyamos en nuestros compañeros de la Policía Nacional, de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras y estos compañeros abren paralelamente a nuestro proceso, a nuestra investigación, un expediente de expulsión. Expediente de expulsión que es muy garantista, está sujeto a recursos administrativos, incluso hay un último recurso que es judicial y si efectivamente el investigado no entra en prisión porque Fiscalía considera que no hay suficientes indicios para meterlo en prisión preventiva, sale adelante lo que es el expediente de expulsión. Y el expediente de expulsión, si culmina, pues significa prohibición de entrada en territorio Schengen de creo que es hasta 10 años. Es una herramienta que no está contemplada dentro de lo que son los planes de desradicalización, pero siendo objetivos sí que es interesante. Y de hecho trabajamos mucho con el CNI en este sentido, porque al margen ya de nuestras investigaciones, si hay algún individuo que se está significando, porque está trasladando un mensaje radical, está buscando acólitos o está incluso dando instrucciones o formación, está radicalizando, podemos, desde la Comisaría General de Información, formular lo que es la denuncia que va a permitir, administrativa, que va a permitir a nuestros compañeros de Extranjería y Fronteras iniciar, sin investigación judicial alguna, iniciar lo que es el proceso el expediente de expulsión. Bueno, pues esto es lo que bueno, hay otra herramienta interesante que son las prohibiciones de entrada. Tanto las prohibiciones de entrada como los expedientes administrativos de expulsión los firma el Secretario de Estado. Es decir, nosotros informamos, denunciamos, la Comisaría General de Extranjería y Fronteras instruye lo que es el expediente propiamente dicho y es al final el Secretario de Estado de Seguridad en el Ministerio de Interior el que toma la decisión y firma pues, o el decreto de prohibición de entrada en España o el decreto de expulsión propiamente dicho. Bueno, esto es una investigación al uso, que bueno, lo voy a pasar rápidamente.
cuando tenemos un objetivo, sistemáticamente, es que la brigada mía es como una maquinaria de guerra, es decir, todo el mundo ya sabe lo que tiene que hacer. Se hace sistemáticamente una serie de investigaciones sobre este individuo o sobre el grupo en cuestión, pero son desde investigaciones económicas, investigaciones en redes sociales, lo que puedan aportar los servicios amigos, etc. Hay una fase de la investigación que yo la llamo fase de inteligencia, donde tenemos pocos datos, empezamos a trabajar con elementos de información muy parcos y si eso progresa, entramos en la segunda fase, que es la judicial. Judicializamos la investigación. Vamos de la mano de Fiscalía, que la Fiscalía va a informar todas las medidas cautelares que vulneran derechos fundamentales. Me estoy refiriendo, por ejemplo, pues a la intervención de las comunicaciones, etcétera, etcétera. Ya entramos en lo que es la fase judicializada. Bueno, pues ahí he puesto yo, ¿qué he puesto? Medidas personales, vigilancias, seguimientos, intervenciones telefónicas, etcétera, etcétera. Otra herramienta importante es la colaboración internacional, de verdad. Para este tipo de terrorismo, la colaboración internacional es fundamental. Pero además, intercambio de información en tiempo real. Es fundamental. Hay dos tipos de colaboración. Yo casi creo más en la bilateral, que es la relación que desde la Comisaría General de Información establecemos con Marruecos, con servicios extranjeros, vamos a llamarlos amigos. Y luego está la colaboración internacional multilateral, y me estoy refiriendo aquí, pues bueno, lo que es Eurojust, Europol, Interpol, etc. ¿Cómo voy de tiempo? Bueno, hay unas herramientas propias de Policía Nacional, que a mí me gusta siempre destacarlas, que son interesantes. Es la Policía Nacional la que expide los documentos de identidad, pero tanto para los españoles como para los extranjeros. Eso supone tener una base de datos interesante para contrastar y obtener información. Incluso los pasaportes, también expedimos los pasaportes. Y bueno, lo que es los puestos fronterizos y las investigaciones de inmigración irregular. Vamos a los resultados estadísticos. Bueno, he cogido desde 2014, porque en 2014, como dije, se funda en Raqqa el Estado Islámico de al-Baghdadi y bueno, se produce una polarización tremenda y es cuando se empiezan a marchar familias enteras y combatientes a combatir allí. Si vemos un poco, bueno, yo he puesto los de la brigada mía, Policía Nacional, y luego he puesto lo de los otros cuerpos. Ahí vemos pues, que hay un trabajo bestial. Hay un trabajo bestial de todos, de todas las fuerzas. Yo no sé, pero yo a los chavales les digo muchas veces que no sabemos lo que hemos podido evitar. De verdad. Esto es una distribución territorial que sí que es interesante porque en función de las operaciones que nosotros hemos hecho allí en España, podemos observar que hay determinadas zonas, como decía el profesor en la primera intervención, que sí que nos preocupan porque están realmente muy radicalizadas. Hablo de Madrid, hablo de Cataluña. Si tenemos en cuenta la extensión territorial de Ceuta y Melilla, pues también, Ceuta y Melilla también. En fin, aquí en el País Vasco sí que se han hecho operaciones, se han hecho alguna operación, pero ha sido fundamentalmente, yo creo que aspectos como el enaltecimiento y algunas cosas así, sí. Bueno, aquí me han puesto los chavales las operaciones de Policía Nacional de este año. De este año. Pues vemos que se vuelve a reproducir el patrón. Cataluña, Madrid y bueno, y Levante. Si observáis lo que es la parte occidental de España, pues hay muy pocas operaciones. Una de dos. O las territoriales no están haciendo su trabajo o es que realmente no hay focos de radicalismo, no hay amenaza, no sé. Bueno, estos son los detenidos por nacionalidad. Como veremos, los marroquíes son la mayor parte de los detenidos que hacemos son marroquíes, muchos conversos también, españoles y argelinos también, últimamente los argelinos también. Y bueno, me han puesto ahí los hombres y las mujeres.
Y esto es un dato estadístico con respecto a lo que hablábamos antes de las expulsiones y de las prohibiciones de entrada. Por ejemplo, en el 2018, una cosa son las denuncias. Como es un proceso garantista, es un proceso muy largo, muy complejo, que se puede ir de un año a otro, cuidado. Entonces, hay denuncias que a lo mejor no van a culminar durante ese año en la expulsión propiamente dicha. Entonces, por ejemplo, en el 2018 pues eran aproximadamente, yo creo que son 20 denuncias y realmente expulsiones, pues me parece que eran 25. Bueno, ahí tenéis un poco los datos de lo que se ha venido haciendo con esta herramienta que hemos descrito. ¿Y qué nos espera? ¿Qué nos preocupa? Como, pues me ha gustado mucho a mí Reinares, el profesor, cuando decía, pues bueno, es que el panorama realmente no es muy halagüeño. Tenemos ahí el Daesh, que ha perdido el territorio, que ha perdido tal, pero bueno, tiene sus extensiones territoriales, sus provincias, que lo llamamos nosotros las wilayas. Tiene el retorno y la dispersión de foreign fighters, familias, mujeres y menores. Concretamente, ahora que hablabas de menores y de desradicalizar, tenemos mujeres de combatientes que están en Al-Hol y Al-Roq, que tienen órdenes internacionales de detención del Juzgado Central de Instrucción número 5, ¿no? Por el tema de haberse ido a combatir allí con sus maridos. Sus maridos han fallecido y ahora quieren regresar. Claro, quieren regresar y me parece que tenían dos de ellas, Lumna y Yolanda, me parece que tenían 18 menores a su cargo. 18 menores que no son todos suyos, que son de otros combatientes y que ellas adoptan. ¿Esto cómo se va a gestionar? Para desradicalizar esos menores que seguramente han presenciado, si no han participado en ejecuciones allí cuando estaban en las zonas de combate. Bueno, la disputa entre Al-Qaeda y el Estado Islámico, esto se está viendo mucho en Afganistán, la intensificación de la guerra contra el enemigo lejano, la constante evolución de la amenaza, los actores solitarios, la financiación a través de la Hawala y lo que es la salida de presos de los centros penitenciarios, lo que hemos estado hablando. Bueno, y hasta aquí puedo leer. Pues nada, muchas gracias y muchas gracias. No sé, si nos preguntas. Muchas gracias, Rafael, por esta magnífica intervención, muy ilustrativa. Seguidamente, yo no me puedo resistir, bueno, como en la conferencia de ayer, también a decir unas palabritas, lógicamente, ¿no? Con mi intervención cerramos el ciclo de ponencias de esta mesa y abriremos el turno de palabras, de preguntas. Miren, yo, como procesalista, tengo la ardua tarea de hablar de garantías, ¿no? La ardua tarea de hablar de garantías en unas cuestiones de especial complejidad como es la investigación de los delitos de terrorismo, ¿no? Y además hacerlo frente a las fuerzas y cuerpos de seguridad teniendo la tentación, como no podía ser de otra forma, de plantear el tratamiento procesal que la Ley de Enjuiciamiento Criminal hace del terrorismo. Eso me obliga, pues lógicamente, a hablar de la detención, a hablar de la intervención de comunicaciones, a hablar de la intervención en domicilio, de las medidas de investigación tecnológica, lógicamente, y al final, bueno, pues tiene uno la tentación de departir con las fuerzas y cuerpos de seguridad, que es una detención, aunque uno pues nunca haya presenciado esta medida cautelar, ¿no? Cosa que no descarto al término de la intervención, ¿no? Que puede incluso presenciarla, ¿no? Bueno, comenzamos, ayer terminábamos la conferencia con Subijana hablando de la suspensión colectiva de derechos individuales y hoy, bueno, pues su correlativo, ¿no? Mi intervención va a basarse precisamente en el desarrollo orgánico de la suspensión individual de derechos fundamentales que plantea el artículo 55, apartado segundo de la Constitución española, que suspende, bueno, pues en materia de terrorismo, primeramente el plazo máximo de detención del artículo 17.2 de la Constitución, seguidamente la garantía judicial respecto de posibles limitaciones del derecho a la inviolabilidad domiciliaria, artículo 18.2, y respecto del derecho al secreto de las comunicaciones, artículo 18.3 de la Constitución española.
Decía un profesor italiano, un maestro italiano, Chiavario, insigne procesalista, cada época, cada ambiente social, los crímenes excepta, los crímenes excepcionales, deben ser entendidos desde las circunstancias propias de los tiempos en los que están llamados a promulgarse, o incluso a aplicarse. Es decir, cada época, cada ambiente social tiene su propia idea de los crímenes excepta. Delitos subversivos y alarmantes del orden social son perseguidos y castigados con una mayor tal. Bueno, esto es precisamente lo que hace el 55.2. ¿Y eso cómo se consigue? Pues se consigue con unas coordenadas de tiempo y lugar precisas, que es la década de los años 80. Se consigue con el correspondiente desarrollo normativo de la 4/1988 de 25 de mayo, la conocida como legislación antiterrorista, aunque en el rótulo simplemente sea de reforma del Alecrín, que introduce en la Ley de Enjuiciamiento Criminal una serie de planteamientos que desde la doctrina no han estado exentos de crítica, pero que yo soy partidario de interpretarlos desde las circunstancias de tiempo y lugar en que se produjo esta reforma, quiero decir, la década de los 80. Esta reforma introduce el 520 bis en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que, como ustedes saben, pues introduce la posibilidad de prorrogar los plazos de detención más allá de los contornos constitucionales y legales previstos respecto al plazo relativo, el tiempo estrictamente indispensable o el plazo absoluto y, en todo caso, en el plazo de 72 horas a disposición judicial. Y el 520 bis lo que nos plantea es la posibilidad de prorrogar durante otras 48 horas el plazo máximo de duración de la detención policial, lo cual, quizás sea el planteamiento que menos problemas genera, que menos problemas genera por cuanto por el procedimiento que viene planteado en el artículo respecto de cómo se produce la solicitud de prórroga y cómo se produce el acuerdo de prórroga. Es decir, es razonablemente consensuado en la doctrina los pocos problemas que generan la ampliación del plazo de detención. Más problemas ha venido generando quizás la siguiente coyuntura, rara avis en la praxis forense, que es el 553. El 553, que también debe ser entendido conforme a las circunstancias de tiempo y lugar, que plantea la posibilidad de intervención en domicilio, sin la presencia de la garantía judicial habilitante. Es decir, saben ustedes que en el domicilio se puede intervenir consentimiento, autorización judicial, flagrancia o los supuestos de catástrofe o calamidad que prevé la Ley de Seguridad Ciudadana. Bien, el 553 lo que plantea es la posibilidad de la cuasiflagrancia, por todos conocidos, perfecto, la posibilidad de intervención en el domicilio a los efectos penitenciarios, muy bien, y seguidamente la posibilidad de intervención a los efectos de practicar la detención del terrorista con independencia del domicilio donde se oculte, y la posterior práctica del registro, autoriza el precepto, dando cuenta inmediatamente a la autoridad judicial. El propio 553 plantea además unos interesantes argumentos procedimentales respecto de cómo en el plano operativo pueden producirse las actuaciones con su correlativa interactuación desde el plano judicial, pero sobre todo desde el plano de la presencia o no presencia del letrado de la Administración de Justicia, que levantará oportuno acta en función de las circunstancias concurrentes que informen la práctica de estas dos diligencias de investigación. Seguidamente, plantea una tercera reforma, la del antiguo 569.4, que hoy se confirmó en el antiguo 569.4, que hoy es el 569.3 y alguno de los 588, que plantea la posibilidad de intervención de comunicaciones por razones de urgente necesidad, sin mediar autorización judicial, pero mediando la autorización de órgano centralizado, sito en Madrid, como pueda ser el propio ministro o el secretario correspondiente.
dando cuenta, bueno, pues en unos plazos muy expeditivos, pues su señoría revocará o confirmará la continuación de la medida. Esos son básicamente el tratamiento primario de las diligencias de investigación que anticipaba Rafael. No obstante, se han producido toda una serie de medidas alternativas en la investigación de los delitos de terrorismo como consecuencia de la reforma de 2015, que introducía medidas de investigación tecnológica de especial calado o de especial sensibilidad. Y, asimismo, la propia reforma del 88 introdujo la medida estrella más veces criticada por la doctrina, que es la del 509, la detención en régimen de incomunicación y su correlativa suspensión de derechos prevista en el 527, que en las circunstancias de tiempo y lugar en el que se promulgó, pues muy probablemente tenía todo el sentido que eso fuera así. 527, pues como ustedes saben, afecta la posibilidad de nombrar abogado de confianza y afectaba, bueno, pues todo el sistema de comunicación que el 520 prevé para el detenido. Finalmente, lo que hace la 4.1988 es configurar el estatuto básico del detenido por causa de terrorismo. Bien, la articulación que se hace en 2015, en mi opinión, de manera innecesaria, creo que había se podía haber planteado de una forma diferente, quizás, no voy a decir mejor, es continuar afirmando la necesidad de que el abogado sea, en todo caso, nombrado de oficio. Pues no ha tardado o no va a tardar el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en poner de relieve las bondades de esa propuesta a día de hoy, y la imposibilidad de acceso a los elementos de las actuaciones para impugnar, la imposibilidad de acceder a las actuaciones más allá de la posibilidad de impugnar las bondades o los requisitos legales de la detención, al margen, de las comunicaciones, la asistencia médica, etcétera, etcétera. Quizás el 527 y el 509 sea el artículo que más ha suscitado las dudas de la doctrina científica, ¿no? Y de la praxis forense respecto de los derechos fundamentales y garantías del detenido. Seguidamente, se nos plantean en la reforma de 2015 algunas diligencias de investigación, algunas medidas de investigación que es posible entender siguen los parámetros previstos en el 55.2 y en la ley del 88. En mi más modesta opinión, aun siguiendo esos parámetros, introduciendo los criterios de urgente necesidad, creo que no se ha aclimatado bien estas medidas que son operativas, o algunas de estas medidas que son operativa policial pura, a los criterios propiamente operativos, a los criterios propiamente de eficacia operativa. El ejemplo más inmediato puede ser la regulación del 282 bis en su apartado sexto, que regula la intervención del agente encubierto en su modalidad informática y que plantea la posibilidad de envío ilícito de archivos, el agente con autorización específica para ello, siguiendo además los parámetros del 553, ¿no? El agente con autorización especial para ello, pues pueda actuar en red, en canales cerrados de comunicación y hacer las cositas que se pueden hacer al respecto, ¿no? No queda claro, sin embargo, cuándo se produce la autorización, cuándo se produce el acceso, cuándo se produce... Es decir, hay todo un elenco de dudas que nos suscita desde el plano académico el precepto, y que creemos que una reforma, quizás no en profundidad el precepto, pero una reforma que quizás anticipara legítimamente la actuación del agente encubierto en su modalidad informática, podría redundar en la propia eficacia de las tareas investigadoras, más si tenemos en cuenta la especial gravedad de los delitos que plantea el apartado cuarto del meritado precepto. Seguimos también con otro de los ejemplos, ya solo dos ejemplitos más. Hemos empezado tarde, pero prometo que terminaremos a tiempo. Dos ejemplitos más, como puedan ser la estructura del 588 sexies, creo que es el C, que entre el A y el C, por ahí tiene que estar.
que plantea la posibilidad de intervenir dispositivos de almacenamiento masivo de información, ¿no? Y que plantea esas tres variables, ¿no? El de con autorización judicial, que antiguamente, con autorización judicial específica, que antiguamente, bueno, pues eso tenía su conque, ¿no? Con autorización judicial específica y, por lo tanto, de manera motivada, con motivación específica por la práctica de la diligencia. Una segunda variable que sigue los parámetros del 55.2, basándose en urgente necesidad, que son unos parámetros que se han aplicado a las investigaciones, a las medidas limitativas aplicables en el marco de investigaciones por causa de terrorismo. Y una tercera variable, dice, bueno, segunda variable es incautación y posterior análisis vía autorización judicial, y una tercera variable muy lógica, que es, oiga, de las circunstancias concurrentes, vista la urgente necesidad de actuación y el fin constitucionalmente legítimo que se persigue con la adopción de la medida, actúese. Tenemos una última variable, que es el artículo subsiguiente, que plantea el registro remoto de ordenadores que, como decía, respecto del agente encubierto en su modalidad informática, creo que también es mejorable, no solo desde la perspectiva de optimizar la operativa policial, sino, además, desde la perspectiva o desde las aportaciones que tecnología básica nos pueda aportar en la práctica de esta diligencia, aumentaría de manera exponencial los resultados que pudieran derivarse de esta medida limitativa. Por último, poner de relieve como, a colación del nombre de la mesa, bueno, pues el terrorismo que el profesor Reinares ha denominado de corte global, de naturaleza global, y que además ha sido asumido por el 99% de la doctrina jurídica, ¿no? Este terrorismo global ha tenido también una interacción interesante con la propia ley de enjuiciamiento criminal y con artículos que se creían desfasados y olvidados, ¿no? Como pueda ser el 549. El 549, que regula la posibilidad de intervención sobre templos y espacios de culto. Sobre templos y espacios de culto, lo cual no es... Claro, y el planteamiento que se nos hace es que, oiga, es que la norma que vincula las relaciones del Estado con cada una de las confesiones no tiene la misma naturaleza jurídica. Bueno, normalmente, ¿no? Yo les lanzo la pregunta. Al margen, con autorización judicial, todos lo tendríamos claro. Es posible intervenir cualquier espacio público o privado con autorización judicial motivada, siguiendo los estándares, ¿verdad? Una resolución con todos sus perejiles. Pero ¿y en el resto de los supuestos? ¿Es posible intervenir un templo o espacio de culto sin autorización judicial en el resto de los supuestos habilitantes? Aquí, compañeros de policía local, ¿es posible que la policía local intervenga a los efectos que pueda intervenir en un espacio público, a los mismos efectos en un templo o lugar de culto? Mi opinión es que sí. Mi opinión es que durante un tiempo no se pudo, cuando uno acude al artículo 8 del convenio del Concilio del 68, que regulaba las relaciones del Estado español con la Santa Sede, pues sí se encontraba unos parámetros específicos de imposibilidad de intervención. Y no se podía intervenir. Entonces, el 549, para las intervenciones sobre los templos de la Iglesia Católica, decía, oiga, este no se aplica a la Iglesia Católica porque tenemos un tratado, ¿no? Un documento con naturaleza de tratado que, oiga, que nos impone un régimen específico, pero para el resto sí. Con los acuerdos del 79, el artículo 8 se deroga expresamente y se introduce la variable de inviolabilidad de los templos y lugares de culto, fórmula que copian el resto de las confesiones, los artículos 1 o 2 de las normas ordinarias federativas. Es decir, federativas porque son acuerdos con las federaciones, ¿de acuerdo? Las normas del 92. Y copian esa variable de inviolabilidad muy en relación o muy a colación con, bueno, pues por la parte urbanística, de sacralidad del templo, etcétera, etcétera.
etcétera, etcétera, ¿no? Pero no plantea, lógicamente, esa inviolabilidad plena que han sostenido algunos autores, ¿no? Porque eso acercaría, pues, por ejemplo, a la iglesia de mi barrio a tener el estatuto jurídico propio de la Embajada de Estados Unidos. Eso sería una barbaridad. Sería una barbaridad. Concebir la inviolabilidad plena. Concebir la inviolabilidad del domicilio no es posible. No es posible. Y, en mi opinión, no es posible, vista la conceptualización que hace el propio Tribunal Constitucional, de qué entendemos por domicilio y qué es lo que se hace en un domicilio. Será un tipo de inviolabilidad diferente a la del espacio público, o si quieren, un tipo de protección del ejercicio de los derechos que allí se plantean vía artículo 16 de la Constitución, con especialidades. Lógicamente sí. Pero, en mi opinión, se puede. Cuestión diferente, y ya con esto termino, será cómo practicamos el registro. ¿Cómo practicamos el registro? Y aquí sí hay una cuestión interesante, ¿no? Porque hay determinados enclaves de Santa Sede que tienen naturaleza de embajada y, por lo tanto, es más complicado. Hay determinados documentos o informaciones dentro de una iglesia católica que son especialmente sensibles, ¿no? Por ejemplo, el libro de matrimonios secretos, ¿no? Son especialmente sensibles. Le digo, el tema del registro abre otras variables. La entrada, a mí no me cabe duda. Podemos seguir los estándares que acabo de poner de relieve. Muchísimas gracias por su atención, pero sobre todo por su paciencia. ¿Les parece que abramos el turno de preguntas? Los ponentes han sido tan claros y tan tal que no hay preguntas. Eso es que hemos hecho buen trabajo. ¿Todo correcto? Bien, bueno, introduzco yo algunas, ¿no? Introduzco yo algunas. Yo, por ejemplo, visto Rafael, Aitor, visto, a mí me ha llamado mucho la atención, Rafael, de tu intervención, el tema de la captación a través de redes sociales, lo ha esbozado Fernando, y quería hacer un planteamiento general a la mesa, sobre todo, Fernando, ¿cómo valoras las políticas públicas que se están llevando a cabo precisamente para acometer ese freno a la difusión del mensaje de captación terrorista, y qué papel crees que puedan jugar las propias federaciones religiosas o las diferentes confesiones con las que España tiene acuerdo precisamente en esas tareas de prevención, ¿no? Eso creo que es un poco la línea en la que está siguiendo Euskadi, ¿no? Planteando quizás un marco de cooperación con las confesiones, muy al uso de lo que en su día se hizo en el Ministerio de Justicia, en la época creo que era estaba estando de ministro Fran Camaño, me parece. Y luego, Rafael, cómo, teniendo en cuenta los parámetros amplios que la jurisprudencia ha venido admitiendo respecto de las tareas de ciberpatrullaje y de intervención, al objeto, pues, precisamente de plantear esa captación de elementos terroristas en redes sociales. ¿Cómo valoras, ¿no? ¿Cómo valoras cómo se está produciendo, si los mecanismos que tenéis a vuestra disposición os resultan suficientes, os resultan...? Bueno, desde el punto de vista de la investigación, que es lo que yo me manejo, la verdad es que el 2015 fue un año estupendo para reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el Código Penal. De verdad que quedan muchas iniciativas. Hay herramientas que yo no toco en mi intervención, porque son herramientas procesales y penales que efectivamente son interesantísimas. En el contexto de la investigación en redes sociales, has apuntado dos que son vitales. La primera es el agente encubierto. Yo tengo una pequeña sección con 3 grupos que trabajan la investigación en redes sociales y actúan a nivel de inteligencia, y a nivel de inteligencia sí que se puede hacer prospectiva. Claro. Entonces, son agentes encubiertos que van moviéndose de chat en chat,
van vigilando, van monitorizando las redes, detectando esos chats, esos grupos, pues a través de incluso de las aplicaciones de mensajería instantánea, a través de los foros, chat, a través de cualquier aplicación, ¿no? En el momento en que detectamos un movimiento extraño, en el momento en que detectamos asunto, tema, tenemos que pasar a la segunda fase, que es el agente encubierto informático, efectivamente. Con el agente encubierto informático está diseñado, es una herramienta que está diseñada para actuar única y exclusivamente en el contexto de esa investigación para ese individuo o ese grupo, o sea, es al caso concreto, ¿no? No se puede hacer prospectiva. O sea, tú no puedes coger un agente encubierto y ahora lo meto aquí, ahora lo meto allí, ya lo meto acá. Claro, el agente encubierto judicializado, la ventaja que tiene es que todo lo que interactúa en redes sociales con los objetivos, como digo yo, va a misa, es decir, tiene valor de prueba. No se puede hacer prospectiva con un agente encubierto judicializado. Bueno, nada es perfecto. Bueno, viendo la prospectiva, la verdad es que los jueces tenéis con la prospectiva. La otra herramienta fundamental es el registro remoto, o vulgarmente lo que se llama la infección. Claro. Esto es un salto bestial en la investigación, bestial. Lo que pasa es que hay veces que funciona, hay veces que no funciona. A mí se me han dado casos de que pides el registro remoto al juzgado central de instrucción número 6, te lo da y luego vas a hablar con los técnicos y te dicen, oh, es que es un celular que me cago en la leche, que es que no hay por dónde cogerlo. Y pasa el tiempo, porque no sé si son 2 o 3 meses, 3 meses como máximo, y no has podido hacerlo. Sí, la verdad es que el 2015 fue un año estupendo en materia de dotarnos de herramientas para trabajar y, por supuesto, en materia en redes sociales, claro que sí. Para luchar contra el radicalismo en redes sociales, nosotros procedemos así. Es decir, nosotros estamos en el ramo de la investigación, ¿no? No sé si tienes que añadir tú alguna cosilla. Bueno, sí, respecto de los planes y de las políticas públicas en las que se enmarcan los planes de actuación. ¿Respecto a los planes o respecto a la retirada de contenidos de Internet? Creo que es interesante comentar que aparte de las herramientas de investigación, existe, digamos, una coordinación a nivel del Estado que dirige el CIDCO, eso es, con una serie de herramientas para la retirada de contenidos de Internet una vez que se detectan, ¿no? Bueno, primero está la herramienta de retirada voluntaria, la información a las operadoras de que retiren esa, pero es una información, una notificación referal de retirada voluntaria. O sea, al final las operadoras actúan en función de su propia voluntad, digamos. Y bueno, se conoce las diferencias que ha habido entre determinadas operadoras y otras como Telegram, por ejemplo, que era un poco más... La Guardia Civil hizo una operación importante en materia de retirada de contenido yihadista y radicalizador. Una operación impresionante en Telegram, porque además Telegram es una plataforma intocable. La verdad es que es muy difícil trabajar con Telegram. Lo que hace el CIDCO es que se ha constituido para la retirada de contenidos como punto focal, pero lo hace y lo gestiona a través de Europol. Es decir, es Europol la que va a contactar con las aplicaciones para la retirada de ese contenido. Bien, muy brevemente, Toño, que la autoridad competente nos está indicando... perfecto. Para vosotros, bueno, como lo has mencionado, si tiene sentido el 527A en el contexto del terrorismo yihadista, es decir, la prohibición de designar un abogado de confianza. Toda esa legislación fue un instrumento fantástico para nosotros, porque realmente, bueno, eran unos colaboradores más de la banda armada, los abogados, ¿no? Pero yo no sé si en el caso, y lo pregunto además a los compañeros, si en estos momentos existen esos abogados de confianza que son miembros de la organización, porque si no, no le vería mucho sentido. Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con ese planteamiento. No existiendo un entramado estructural profesional que pueda sostener la organización, creo que no es práctico jugárselo en Estrasburgo.
jugárselo en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No le veo la ganancia. Oiga, mientras ha dado su fruto, bienvenido sea, una y mil veces. Pero a día de hoy no le veo la ganancia en estos temas, salvo que la correlativa no sea terrorismo, que es lo que yo intuyo, ¿no? Hemos admitido como en el mismo saco las medidas previstas en materia antiterrorista se pueden trasladar a, bueno, al crimen organizado complejo, ¿no? Y eso lo hemos admitido doctrinalmente sin mayores ambajes. Quizás el 527.1a vaya por ahí la idea, no tanto por el entramado estructural que pueda tener la organización terrorista concreta dentro del territorio español a los efectos de tener abogados de confianza vinculados a los propios fines de la organización. Pero es una opinión que, como le digo, trasciende un poco del plano académico, es mera opinión. Bueno, pues yo creo que... Sí, cortamos. No, si te quieres despedir, adelante. Sí, bueno, pues terminamos agradeciendo a los ponentes, a la organización y, como decíamos ayer, dispersémonos pacíficamente, por favor. Bueno, pues muchísimas gracias a los cuatro.